Bienvenidos a Hoy Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Vamos a trabajar en esta sesión el módulo 16, que corresponde precisamente al último módulo del capítulo 4. Vamos a trabajar algunas aplicaciones de los vectores libres en la geometría euclidiana. Introducción. Hemos considerado oportuno presentar como teoremas y destacar sus aplicaciones de algunas propiedades que facilitan notablemente el trabajo en el planteamiento y la solución de problemas de la geometría euclidiana, utilizando el vector geométrico como una herramienta fundamental. Teorema 6. Primer criterio del paralelismo. Sean los vectores libres A y B pertenecientes al conjunto E3 con A y B distintos del vector nulo. Decimos que los vectores A y B son paralelos si y solo si existe un lambda único, lambda perteneciente a los reales, y tal que el vector A se puede expresar como lambda veces el vector B. Esto es, decimos que dos vectores no nulos son paralelos si, solamente si, uno cualquiera de ellos se puede expresar como una combinación lineal del otro vector. Demostremos la implicación de derecha a izquierda. Por el método directo, supongamos en consecuencia que existe un lambda perteneciente a los reales, tenemos lambda perteneciente a los reales, tal que el vector A se puede expresar como lambda veces el vector B. Consideremos esto como nuestra hipótesis auxiliar. Obviamente dentro de las condiciones generales que hemos enunciado en el teorema, lo que nos lleva obviamente a establecer que los vectores libres A y B son vectores no nulos. Bajo esta suposición podemos entonces inicialmente afirmar: si A es igual a lambda veces el vector B, por la definición de la igualdad entre vectores, dos vectores son iguales y tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Consecuente con ello, podemos decir entonces que los vectores A y el vector lambda B tienen la misma dirección. En consecuencia, estos vectores son paralelos. Dejemos esto muy claro, esto a partir de la definición de igualdad establecida para el conjunto de los vectores geométricos, a partir del paso 1. Digámoslo así, entonces de 1. A su vez, tenemos que el vector lambda B tiene la misma dirección o es paralelo al vector B. Esto lo podemos afirmar de la definición del producto de un número real por un vector libre, operación que ya destacamos en la sección anterior. Definición del producto de un real por un vector geométrico, o en este caso, hablemoslo así, de un vector libre. Ahora, por la transitividad en el paralelismo, podemos concluir finalmente de los pasos 2 y 3 que los vectores A y B son respectivamente paralelos. A es paralelo a B, transitividad entre los numerales 2 y 3 en la relación de paralelismo, que como ustedes saben es una relación de equivalencia y en consecuencia es transitiva. Podemos observar entonces que es muy sencilla la demostración de este criterio, es un criterio que es fundamental como una herramienta básica para las aplicaciones que vamos a hacer en la geometría y también en la física y obviamente en el cálculo. La demostración de izquierda a derecha de esta proposición es muy interesante, se las dejo como trabajo, porque se fundamenta directamente en la definición del producto de un número real por un vector geométrico. Pasemos ahora al teorema 7, que nos habla del criterio de colinealidad. Sean los puntos A, B, C puntos distintos o un punto de referencia cualquiera en el espacio. Entonces vamos a decir que los puntos A, B y C son colineales si y solo si se cumplen tres condiciones que vamos a analizar a continuación. Primera, si existen tres números reales distintos cada uno de 0, designémoslos por lambda, beta y teta. Segunda condición, la suma de estos tres números reales es igual a 0. Y la tercera condición nos dice que el vector nulo, o sea, el módulo, se puede expresar como una combinación lineal de los tres vectores siguientes, o A,
OB y OC, construidos tomando, como ustedes lo pueden observar, el punto de referencia, que es un punto cualquiera O en el espacio, y con extremo precisamente en cada uno de los puntos cuya colinealidad estamos tratando de probar. En este caso, entonces, tendríamos que la combinación lineal del vector nulo, que tiene precisamente como coeficientes lambda por OA más beta por OB más teta por OC, coeficientes anteriormente ya caracterizados en sus propiedades, es igual al vector nulo. Este criterio de colinealidad ustedes lo han visto ya en el texto, por eso yo lo que estoy haciendo es destacar precisamente este resultado. Ustedes pueden observar su demostración y vamos a mirar una aplicación. La ilustración 1 nos dice lo siguiente: determinemos si los puntos A, B, C son colineales a partir de esta ecuación. 1/2 del vector OA menos 4/5 del vector OB más 1/2 del vector OC más el vector OB es igual a 6/5 del vector OC. Lo primero que nosotros tenemos que observar para poder plantearnos el criterio, poder darle aplicación al criterio, es que los tres puntos cuya colinealidad vamos a determinar, que en este caso son los puntos A, B y C, sean vectores que tengan como, sean los extremos de vectores que tengan como origen común el punto de referencia que llamamos el vector O. A partir de esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es expresemos el vector nulo como una combinación lineal de todos los vectores, y esto lo podemos lograr trasladando este vector 6/5 de OC a el término de la izquierda. En otras palabras, sumándole a ambos miembros de la ecuación, ya que estamos en un grupo abeliano, un grupo conmutativo aditivo, podemos entonces sumarle menos 6/5 del vector OC. Esto nos lleva entonces a la siguiente expresión. Tenemos inicialmente 1/2 del vector OA menos 4/5 del vector OB más 1/2 del vector libre OC más el vector OB, y de una vez entonces tenemos menos 6/5 del vector OC, y en esta forma tenemos el vector nulo como una combinación lineal de estos vectores. Ahora vamos a simplificar esta expresión para dejar la combinación lineal en términos únicamente de los vectores OA, OB y OC. Organizando los términos que podamos indicar en los vectores donde podemos factorizar, tenemos en este caso únicamente 1/2 del vector OA. Recojamos entonces lo que tendríamos para el vector OB. Acá tenemos más el vector OB menos 4/5 del vector OB. Asociemos estos dos vectores y lo mismo asociemos los vectores en términos de OC. Y tendríamos acá 1/2 del vector OC menos 6/5 del vector OC. Asociemos estos vectores y esto es igual en consecuencia al vector nulo. Recordemos que la operación suma de vectores geométricos se cumple la conmutatividad y la asociatividad, como ya lo había notado, como un grupo aditivo. Simplificando en esta expresión, tenemos que esto es 1/2 que multiplica el vector OA. Acá tendríamos entonces una vez el vector OB menos 4/5 del vector OB, y tenemos finalmente entonces más 1/5 por el vector OB. Acá podemos llevar entonces esta expresión, reduzcámosla al común denominador 10 y tendríamos entonces por este lado 5 décimos del vector OC menos 12 décimos del vector OC. Vemos esto acá y esto igual en consecuencia al vector nulo. Simplificando finalmente esta expresión, tendríamos 1/2 del vector OA más 1/5 por el vector OB, menos, tendríamos entonces acá 7 décimos del vector libre OC, y esto es igual al vector nulo. Si volvemos a las condiciones y revisemos de nuevo las condiciones del teorema, entonces tendríamos lo siguiente. Primero, hemos logrado establecer una combinación lineal del vector nulo en términos de los vectores OA, OB y OC, que tienen estos tres vectores de la combinación lineal un origen común en el punto de referencia O
y sus extremos respectivamente en los puntos A, B y C, cuya colinealidad estamos tratando de determinar. Veamos entonces ahora la segunda condición. La segunda condición nos exige que los tres coeficientes, o la primera condición, digámoslo así, la primera condición nos exige que los coeficientes de la combinación lineal sean coeficientes, cada uno distintos de 0, que efectivamente se cumple para este caso. Y la segunda condición que tendríamos entonces acá nos exige que la suma de esos tres coeficientes debe ser igual a 0. Y efectivamente, ustedes pueden verificarlo, entonces reduciendo a común denominador, que 1/2 más 1/5 menos 7/2, acá tendríamos entonces que la suma correspondiente a estos dos primeros, reducido esto a décimos, sería 7/10, esto es igual a 0. Se cumplen en consecuencia las tres condiciones exigidas por el criterio de colinealidad y podemos finalmente concluir que para el efecto dentro de este problema los puntos A, B y C son colineales a partir de este criterio de colinealidad de acuerdo con las condiciones establecidas por este problema. Vamos a revisar también otro teorema bien importante en nuestra teoría que corresponde al teorema 8, que lo vamos a conocer como teorema de la proporción. Este teorema también se conoce con el nombre de división de un segmento en una razón dada. Vamos entonces a revisar las condiciones del teorema. Dice, sea un segmento AB no nulo, sea P un punto perteneciente al segmento AB o un punto de referencia en el espacio. Cuando hablamos de un punto de referencia en el espacio, es un punto cualquiera en el espacio, y nos dicen lo siguiente: si la razón entre la magnitud del vector AP a la magnitud del vector PB es como lambda lo es a beta, con lambda y beta perteneciente a los reales positivos, esto lo sabemos obviamente, puesto que son magnitudes y son cantidades no negativas, tenemos entonces que este punto divide al segmento AP en esta razón si y solo si el vector OP lo podemos expresar de esta manera como 1 sobre lambda más beta, como coeficiente general que acompaña a la combinación lineal de beta veces el vector OA más lambda veces el vector OB. Como síntesis podemos decir que en este caso el vector de origen en O y precisamente con extremo en el punto que genera la división en el segmento es una combinación lineal de los dos vectores, como ustedes pueden observarlo acá, que están asociados con origen común en el punto O a los extremos del segmento, OA y OB respectivamente. Veamos en la figura general, tendríamos entonces el segmento AB, P es un punto cualquiera, este punto va a generar entonces una división de este segmento en la razón establecida y podemos afirmar entonces que esto se da siempre y cuando, o es equivalente a decir entonces que este vector OP lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores dirigidos a los extremos del segmento, todos ellos con origen en el punto común O. Para el efecto vamos a revisar esta segunda ilustración. Supongamos que en la gráfica, vamos entonces ahora a revisar en este caso particular, tomemos por ejemplo un segmento, como lo decimos acá, en la gráfica el punto P dividido un segmento CD, indiquemos este segmento CD, tenemos un punto P que divide el segmento en la razón de 3 a 5. Supongamos entonces que este punto sea el punto, digamos acá, mejor acá, este punto P, y está generando esta razón. Decimos entonces que la medida de CP es a la medida de PD como 3 es a 5. Esto no significa necesariamente que la medida de CP sea igual a 3, que la medida de PD sea igual a 5, sino que el cociente de esas medidas está en esa razón. Pero para simplificación y para que ustedes tengan como un apoyo gráfico, podríamos, no asumiendo que sean estas sus medidas, sino que para la razón coloquemos esto acá como 3 es a 5. Ahora, indiquemos para un punto O cualquiera del espacio, un punto referencial, que lo podemos colocar en cualquier punto del espacio, señalemos ahora los vectores fundamentales. En este caso,
indiquemos para los vectores asociados con origen en O hacia los extremos, los vectores OD y el vector OC respectivamente. El teorema nos dice finalmente que este vector OP, de origen en O obviamente, y con extremo en el punto que genera esta división, se puede expresar entonces como una combinación lineal de los vectores OC y OD respectivamente mediante esta expresión. Podemos afirmar entonces que el vector OP, y observemos la sencillez de esta expresión, es igual a este coeficiente obtenido como 1 sobre la suma de los dos términos generados en la razón, o sea, 1/8 que multiplica. Y acá los coeficientes entonces se toman, digamos, combinados en esta forma invertida. 5 por el vector OC. Entonces tendremos acá 5 veces OC más 3 veces el vector OD. Y en esta forma tenemos entonces que el vector OP es una combinación lineal de estos vectores. Podemos a su vez expresarlo de una vez efectuando el producto de este real por cada uno de los coeficientes en la suma, porque aquí ya conocemos del producto de un real por una suma de vectores, y tenemos entonces que esto es 5/8 del vector OC más 3/8 por el vector OD, teniendo en consecuencia entonces que este vector es una combinación lineal de estos tres vectores. Quiero que ustedes hagan una referencia para que encuentren una relación que es importante en un teorema que vimos en la geometría euclidiana, conocido precisamente con el teorema de Stewart y que tiene que ver con una serie de relaciones métricas en este triángulo. Es bueno que ustedes revisen a la luz del teorema de Stewart, miren esta expresión vectorial que estamos acá determinando. A su vez, al determinar esta expresión, yo quiero que ustedes revisen otro aspecto también que acabamos de mencionar. Miren análogamente en la situación que nosotros tenemos como C, P y D son tres puntos distintos y colineales a partir de la hipótesis, puesto que P es un punto que pertenece al segmento CD, se cumple también el teorema anteriormente establecido, es decir, que por la colinealidad de estos tres puntos, de acuerdo con el teorema anterior, entonces podemos expresar el vector nulo como una combinación lineal, en este caso de los vectores OC, OD y OP, siendo O ese punto de referencia común. Podemos decir, pasando a esta ecuación, que el vector nulo es igual a 5/8 del vector OC más 3/8 del vector OD, y pasamos a restar y nos quedaría aquí más, pongámoslo así para destacar este coeficiente, menos una vez el vector OP. Ustedes pueden verificar que se cumplen las tres condiciones del teorema, precisamente la colinealidad, en la cual, primero, tenemos el vector nulo expresado como una combinación lineal de los vectores OC, OD y OP, donde todos tienen precisamente un origen común en el punto de referencia. Sus extremos son los puntos cuya colinealidad estamos determinando. La primera condición nos dice que los coeficientes deben ser todos reales distintos de 0, lo tenemos precisamente 5/8, 3/8 y menos 1, y la segunda condición nos dice que la suma de estos coeficientes, como ustedes pueden verificarlo, es igual a 0, verificándose en consecuencia, como era esperado, la colinealidad de esos tres puntos. Una aplicación importante que no quiero dejar pasar por alto, aunque ustedes en el texto la tienen muy analizada, se refiere a esta situación. En particular, tomemos en el caso de un triángulo. Si tomamos este triángulo de vértices A, B, C y determinemos la mediana asociada, por ejemplo, al lado BC. Para ello, de acuerdo con la definición de mediana, supongamos que M sea el punto medio del segmento BC o del lado BC, lo que nos indicaría que estos dos segmentos son congruentes, BM congruente con MC. Determinemos esa mediana y veamos una propiedad importante que se derivaría desde el punto de vista vectorial. Asociada a esta mediana, si orientamos los vectores con origen común en el vértice del cual parte la mediana y con extremos respectivos. Así,
origen común en A, extremos en los dos lados, con extremo precisamente en los puntos asociados a los extremos del segmento B y C, y tomamos entonces la mediana de nuevo con vértice en A y con extremo en el punto de incidencia de nuevo en el punto medio. De esos tres vectores entonces podemos dar ahora una expresión vectorial que es importante. Hago la acotación, es una expresión vectorial, pero no es una relación métrica para que no vamos a confundir. Recordemos que estamos hablando de elementos que tienen magnitud, dirección y sentido. Podemos afirmar entonces esta propiedad o este teorema desde el punto de vista vectorial. En todo triángulo, toda mediana, el vector asociado a una mediana con origen en el vértice común y con extremo precisamente en la mediana, en este caso el vector AM es la semisuma de los vectores asociados a los lados que la comprenden, con origen en el vértice común y con extremo precisamente en estos extremos del lado. Nos referimos entonces a AB y al vector AC respectivamente. Entonces, repito, teorema vectorial, en todo triángulo la mediana asociada a un lado cualquiera es igual a la semisuma de los vectores asociados a los lados que la comprenden, con origen todos en ese vértice común y con extremos respectivos en el punto medio y en los puntos extremos de ese lado. Recordemos que esto no es válido y ya ustedes saben por qué. No se puede decir que en magnitud la mediana sea igual a la semisuma de los lados. Les dejo esa inquietud porque ustedes ya pueden responderla. Repito, no podemos afirmar que la magnitud de AM sea exactamente igual a la suma de las medidas de los lados. Veamos ahora, para que pasemos a este otro resultado, vamos a mirar este teorema 9, que lo denominamos como el teorema de la base. Sobre este teorema nosotros tenemos ya un trabajo que hemos venido implementando, que lo vamos a desarrollar con todo detalle precisamente en el capítulo siguiente, en lo que tiene que ver con las ecuaciones del plano, pero que acá podemos ya visualizarlo a partir, digamos, de este teorema. Sin embargo, en el texto ustedes tienen un desarrollo completo, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Dice así: teorema de la base, sean los vectores libres A y B, pertenecientes al conjunto de 3, A y B, vectores no nulos y no paralelos entre sí, o un punto de referencia cualquiera. Vamos a decir que un vector libre X está contenido en el plano que determina los vectores A y B. Al aplicarlos en un punto cualquiera, si y solo si, este vector X se puede expresar como una combinación lineal de los vectores A y B, para lambda y beta perteneciente a los reales y obviamente únicos. Yo quiero que hagamos un comentario sobre este resultado. Si tenemos dos vectores libres, A y B, como nos dice la hipótesis, apliquemos estos dos vectores en un punto común cualquiera del espacio. Señalemos entonces los vectores respectivamente como A, digamos B, sea O un punto común en el espacio, con las condiciones establecidas en el teorema, vectores no nulos, no paralelos entre sí. Ya ustedes conocen, y eso es la fundamentación que vamos a dar en el capítulo siguiente, estos dos vectores, al aplicarse en este punto común, determinan un plano único, puesto que podemos garantizar la existencia como mínimo de tres puntos distintos y no colineales, que es lo que nos exige precisamente el axioma de determinación del plano, que serían el punto común de aplicación y los extremos respectivos de los vectores B y A, que determinarían esos tres puntos no colineales, puesto que los vectores A y B no son paralelos. Esto nos lleva a la determinación, entonces, en consecuencia de un plano que lo designamos como el plano determinado, en este caso por el punto O y los vectores A y B aplicados en ese mismo punto. Ahora, voy a tomar los vectores opuestos respectivamente de A y B para que veamos un efecto que yo llamaría el efecto de radar, que nos daría precisamente estos vectores en esta forma. Me refiero al efecto de radar en el sentido de que estos vectores me cubren con esta determinación completamente el plano y me permiten
describir, o sea, me barren todo el plano y me permiten describir cualquier vector que se encuentre en el plano, que sea paralelo a él, en términos de estos dos vectores. Observemos, por ejemplo, para que lo miremos de una forma muy sencilla, muy simple, observemos esto. Si tenemos un vector X cualquiera que esté contenido en este plano, lo primero que podemos considerar es si ese vector X es colineal a cualquiera o es paralelo a cualquiera de los vectores que tenemos, al vector B, por ejemplo, entonces se puede expresar como una combinación lineal por el criterio del paralelismo de A y de B, ya que tendría 0 componente en A más lambda veces el vector B. Lo mismo podríamos decir, si el vector fuera paralelo al vector A, entonces lo podríamos expresar por el criterio del paralelismo como un escalar por el vector A más 0 veces el vector B. Y lo propio si fuera colineal con los vectores opuestos a A respectivamente a B. Pero tomemos el caso que uno diría, bueno, el caso más general, puesto que estos serían casos, digámoslo así, muy particulares. Supongamos que nosotros tuviéramos un vector X, vamos a señalarlo acá, supongamos que este sea el vector X, está contenido en ese plano. Mostremos, y esta es la situación a la que yo quiero llegar, mostremos que este vector X, en una forma supremamente sencilla, lo podemos expresar como una combinación lineal de los vectores A y B. Procedamos inicialmente a aplicar este vector X, apliquémoslo precisamente acá en el origen, o sea, en el punto O. Por un teorema que ustedes conocen, cojamos entonces un teorema que ustedes conocen de la geometría euclidiana, vamos a señalar lo siguiente. Tomemos primero, señalemos como B mayúscula el extremo precisamente de este vector B, señalemos como A mayúscula el extremo del vector libre A. Podemos determinar este segmento BA, determinación de un segmento. Y por un teorema, repito, que ustedes conocen de la geometría euclidiana, que revisémoslo, se conoce como el teorema de la barra transversal, me dice que toda semirrecta que esté en el interior de un ángulo, en este caso me refiero al ángulo BOA, y en la posición que yo he tomado para X está contenida, este vector y su recta de acción está contenido en este semiplano. El teorema me dice entonces que toda semirrecta que esté contenida en el interior de un ángulo intersecta, entonces llamemos esto así, intersecta, precisamente si esta es la recta subyacente, en particular la semirrecta donde se encuentra este vector X, intersecta en un punto único a el segmento determinado entre dos puntos, cualesquiera ubicados sobre los lados del ángulo. Llamemos entonces este punto el punto OP. Esto lo tenemos entonces garantizado, repito, por ese teorema de la barra transversal. Ahora, vamos con esta fundamentación, entonces vamos a organizar esta argumentación que es relativamente sencilla. Iniciemos con esto. Primero, este vector OP, que quedaría entonces así determinado, por el teorema de la proporción, como P es un punto que se encuentra en el interior del segmento BA, está dividiendo necesariamente este segmento en una razón dada. Supongamos que la razón en la que la divide es como omega es a, digamos, omega es a teta. Supongamos entonces que esta es la razón, no necesitamos conocer específicamente los valores, sino que sabemos que esto es posible. Entonces tenemos que BP es APA como omega lo es a teta. Por lo tanto, por el teorema de la proporción podemos decir que este vector OP es igual, de acuerdo con ese teorema anterior, a 1 sobre la suma de estos dos coeficientes, digamos omega más teta, que multiplica a teta veces el vector B, más omega veces el vector libre A, omega por el vector A. Acá estamos haciendo una aplicación entonces del teorema de la proporción. Pero a su vez, observemos que este vector X, por el criterio del paralelismo, primer teorema que acabamos de ver en esta sección, lo podemos expresar a su vez como un múltiplo escalar de este vector OP. Y tenemos en segundo lugar entonces que X es igual, hablemos por ejemplo de alfa veces el vector, hablo de un múltiplo escalar, del vector OP, criterio del paralelismo. Y sustituyendo en esta situación, entonces si tenemos que X es igual a alfa OP,
y OP a su vez es este vector. Sustituyendo entonces 1 en 2, tenemos finalmente lo siguiente, coloquémoslo acá, 3. Tenemos que este vector X es igual a alfa por el vector OP, pero alfa es igual a esta expresión, 1 sobre omega más teta, que multiplica esto, y distribuyendo de una vez tendríamos que esto es alfa por teta sobre omega más teta como coeficiente del vector B. Destaquemos este coeficiente, más, ahora tendríamos alfa por omega sobre omega más teta como coeficiente del vector A. Y como ustedes pueden observar, esto es un coeficiente según las condiciones de partida, este es un número real, este es un número real, y de esa forma entonces podemos o hemos demostrado que todo vector X, ya en este caso local que estoy utilizando acá, se puede expresar como una combinación lineal de los vectores A y B, que son aquellos vectores precisamente aplicados en el vector O y con las condiciones iniciales de dos vectores no nulos y no paralelos. En esta forma, entonces, recurriendo a resultados previos y muy sencillos, podemos entonces afirmarlo. Vamos ahora a la ilustración de dos problemas particulares que yo quiero que los veamos como parte ya final e integral de este tema. Vamos a ver esta ilustración número 3 en el problema 17 del texto. Dice así: en el trapecio ABCD, M y N son los puntos medios de los lados AD y BC, respectivamente. Demostrar vectorialmente que la magnitud de MN, ya ustedes pueden recordar que MN en esta descripción precisamente corresponde a lo que llamamos en el trapecio la base media. Vamos a demostrar vectorialmente que la magnitud del vector MN, esto es de la base media, es igual a la semisuma de las magnitudes de los lados AB y DC, que en el caso del trapecio las conocemos como las bases mayor, menor respectivamente. Y en segundo lugar, vamos a demostrar que la base media es paralela a las bases mayor y menor respectivamente. Este es un teorema que ustedes ya trabajaron en la geometría euclidiana, pero vamos a ver a nivel vectorial la sencillez precisamente de este teorema. Tomemos entonces de la figura, vamos aquí a la figura, tenemos el trapecio. Para apoyarnos entonces acá, dejemos como referencia, digamos acá, este trapecio de vértices, entonces A, B, C, D. Según la hipótesis tenemos entonces que estos son los puntos medios, M y N respectivamente. Señalemos entonces estas congruencias. Y en la hipótesis tenemos, y esto es importante de señalar, que no es suficiente con describir que ABCD representa un trapecio, sino que debemos indicar respectivamente cuáles son las bases mayor y menor, o sea, cuáles son los lados paralelos. Entonces, vamos a demostrar, supongamos entonces primer paso, supongamos que se tiene este cuadrilátero de vértices A, B, C, D como un trapecio. Y digamos claramente, es un trapecio. Tenemos en segundo lugar que los lados AB y DC son paralelos. También tenemos en tercer lugar que M y N, entonces M, N son los puntos medios de sus lados respectivamente. Muy bien, puntos medios de los lados respectivos, como lo tenemos entonces en la figura. Bueno, vamos inicialmente a tratar de expresar vectorialmente este segmento MN, orientémoslo, vamos a orientarlo como el segmento MN en particular, y vamos a buscar las expresiones vectoriales de este vector MN en función de los vectores AB y DC respectivamente. Esa es la estrategia que vamos a seguir. Entonces, indiquemos este vector inicialmente como el vector MN, voy a destacarlo en esta forma ahora, destaquemos este vector MN y orientemos a su vez los vectores AB y DC.
Esta es una estrategia que vamos a utilizar precisamente como parte de la demostración y es tener en cuenta esto. Vamos a buscar inicialmente una expresión vectorial que nos relacione el vector mn en términos de los vectores AB y DC. Para ello podemos lograr expresiones vectoriales parciales del vector mn en términos del vector AB y expresiones vectoriales parciales del vector mn en términos del vector DC. Una sugerencia importante es, a pesar de que la tesis está centrada, la primera tesis, precisamente en términos de la magnitud, no podemos empezar a trabajar directamente con las magnitudes del vector, porque esto es limitar precisamente el alcance del vector. Vamos a trabajar con expresiones vectoriales directas que no incluyen inmediatamente su magnitud. Tomemos entonces una primera expresión y podemos decir que el vector mn por la suma generalizada es igual. Tomemos esta ruta a la suma del vector ma más el vector ab más el vector bn. Escribamos esto. Entonces tenemos que esto es la suma de los vectores ma más el vector ab más el vector bn. La razón entonces es definición de la suma generalizada en el conjunto de los vectores libres. Suma generalizada en el conjunto E3, conjunto de los vectores geométricos. Podemos recurrir de nuevo a este vector mn y tratar de expresar ahora de nuevo este vector en términos parciales del vector DC. Esto lo podemos seguir utilizando ahora esta otra trayectoria. Podemos observar que partiendo del punto M para llegar al punto N a través de esta suma vectorial, entonces tendríamos el vector MD como suma, el vector MD más el vector DC más el vector CN. La razón es la misma que en el caso anterior. Ahora sumemos miembro a miembro estas dos ecuaciones y tenemos que 2 veces el vector mn es igual. Tendríamos entonces acá, sumemos todos los términos, ma más el vector ab más el vector bn más el vector md más el vector dc más el vector cn. Sumando entonces 4 y 5. Suma de las ecuaciones 4 y 5. Recordemos que estamos en un grupo aditivo, que es un grupo abeliano también, entonces tenemos las mismas propiedades que utilizamos en el álgebra en general, entonces estamos aquí utilizándolas, pero en el contexto vectorial. Si nosotros observamos estos términos que corresponden acá a la suma, vale la pena destacar lo siguiente. Los vectores MA y el vector MD, como ustedes pueden observarlo, estos dos vectores tienen la misma magnitud, ya que M es el punto medio por hipótesis precisamente de AD, como lo tenemos consignado en el paso 3. Tienen la misma dirección, puesto que se encuentran sobre la misma recta subyacente, pero tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, estos dos vectores, MD y MA, son vectores opuestos y en consecuencia la suma de estos dos vectores es igual al vector nulo y podemos cancelarlos en consecuencia en esta expresión. Lo propio ocurre para los vectores bajo las mismas condiciones establecidas. Veamos entonces el vector MD más el vector DC más el vector CN. Si orientamos este vector CN, entonces, que es lo que tenemos precisamente en esta última expresión como último sumando, tenemos que estos dos vectores de nuevo también entre sí son opuestos. Por lo tanto, su suma es igual al vector nulo. Podemos entonces concluir que Bn más Cn, esto es igual al vector nulo. Y la suma se reduce entonces a 2 veces el vector Mn es igual al vector AB más el vector DC. Multiplicando a ambos lados por un medio, podemos decir entonces que el vector Mn es igual a la semisuma o un medio de los vectores AB más DC respectivamente. Y de acá podemos entonces, en consecuencia, como una de las características de la igualdad de vectores, tenemos que, si dos vectores son iguales, sus magnitudes son iguales. Recurriendo a esta consecuencia de la magnitud, pero observen, ya tomada
una vez obtenida esta expresión vectorial y no antes, entonces tenemos que la magnitud del vector mn es igual a la magnitud del vector que tenemos acá a la derecha, 1/2 de la semisuma de los vectores AB y DC respectivamente. Esto, entonces repito, a partir del paso 7, llamemos esto 7', por la propiedad de la igualdad entre vectores, tienen iguales magnitudes, pero a su vez, de acá podemos a su vez, por una propiedad precisamente que nos habla de la magnitud de un número real por un vector geométrico, en ese producto de real por vector, sabemos que la magnitud de un real por un vector es igual al valor absoluto del número real, en este caso el coeficiente 1/2, pero como es positivo, entonces tendríamos 1/2 por la magnitud precisamente del vector que corresponde a esta suma, AB más DC. A su vez, si observamos esta suma, los vectores que la integran, AB y el vector DC, son dos vectores, de acuerdo con la hipótesis, que son paralelos, o sea, tienen la misma dirección, y bajo el criterio del sentido, que ustedes recordarán, o criterio complementario, estos dos vectores, al determinar la recta que pasa por sus orígenes, como es la recta D, ellos quedan contenidos en el mismo semiplano, lo que nos garantiza que los dos vectores tienen el mismo sentido. Si los vectores AB y DC tienen el mismo sentido, teniendo desde luego la misma dirección, tenemos por el teorema de la desigualdad triangular ya analizado que la magnitud, en este caso de una suma de vectores, es igual a la suma de las magnitudes, y por lo tanto esto es igual a 1/2 de la magnitud del vector AB, coloquemos acá un paréntesis, más la magnitud del vector DC, que es precisamente una de las tesis que nosotros tenemos. Revisémoslo entonces de nuevo acá. Tenemos entonces la primera tesis. La magnitud de este vector mn es igual a la suma de las magnitudes de los vectores AB y DC respectivamente. Para la justificación del paralelismo, nos centramos de nuevo en esta ecuación, que es la ecuación básica. Y acá, para que sigamos entonces con esta expresión, podemos afirmar lo siguiente. De la hipótesis, los vectores, como los vectores AB y DC, como lo acabamos de observar, al ser vectores paralelos, entonces ahora podemos decir que uno cualquiera de ellos lo podemos expresar como una combinación lineal del otro. Entonces, de la hipótesis 2, podemos decir, por el criterio del paralelismo, por ejemplo esto, el vector DC es igual a θ veces el vector AB. Digámoslo así, criterio del paralelismo, para que ustedes vayan viendo la importancia que tienen precisamente esos resultados que estamos integrando en esta sesión. AB paralelo a C, ADC, criterio del paralelismo, a partir de la hipótesis que hemos establecido en 2. Muy bien. Y si DC es igual a θ veces AB, podemos sustituir DC en la expresión 7 y tenemos entonces esta otra ecuación que nos lleva a expresar el vector mn como 1/2, paréntesis, tenemos entonces el vector AB más DC, pero DC es θ veces el vector AB, sustituyendo, como ustedes pueden observarlo, el paso 8 en 7, sustitución de 8 en 7. Esto nos lleva finalmente, por una de las propiedades precisamente del producto de un real por un vector, podemos acá factorizar, por decirlo así, sobre el vector, que es el elemento común, y de acá nos queda que esto es igual a 1 sobre 2 que multiplica a 1 más θ por el vector AB. Esto nos permite entonces concluir, digámoslo así, 10, el vector mn es un escalar que sería 1/2 de 1 más θ por el vector AB. De acuerdo con esto, entonces, podemos concluir que los vectores mn y AB son paralelos por el criterio del paralelismo. Concluimos entonces que mn es paralelo a AB a partir de la ecuación 10 por el criterio del paralelismo. Ahora, si el vector mn es paralelo al vector AB,
y a su vez, como AB es paralelo a DC por hipótesis, concluimos entonces también que MN es paralelo a DC por transitividad en la relación de paralelismo. Yo les solicito que ustedes hagan la comparación con la demostración que en su momento vimos precisamente en la geometría euclidiana, y ustedes podrán comparar, que es una demostración mucho más sencilla, la demostración vectorial, que la demostración que tuvimos que elaborar en su momento. Veamos, en última instancia, vamos entonces a revisar este problema que corresponde a nuestra ilustración 4. En el texto es el problema número 13 de los ejercicios propuestos. Se trata de lo siguiente: demostrar vectorialmente que las diagonales de un paralelogramo se intersecan o se cortan en sus puntos medios. Este es un resultado que vale la pena que lo destaquemos, puesto que es una de las propiedades fundamentales precisamente del paralelogramo. Y vamos entonces a mirar su demostración vectorial para que veamos la sencillez de la prueba. Se trata de lo siguiente, para que tengamos entonces presente las hipótesis. Vamos a tomar este paralelogramo, digámoslo así, mejoremos esta figura. Tenemos entonces este cuadrilátero de vértices A, B, C, D, un paralelogramo. Y vamos entonces a determinar sus diagonales. Supongamos respectivamente las diagonales AC y DB. Probemos entonces que las diagonales se cortan en su punto medio. Para ello, entonces, tomaríamos lo siguiente. Para la demostración, entonces, supongamos inicialmente que el cuadrilátero de vértices ABCD es un paralelogramo. Vamos a trabajar por el método directo. Esta sería nuestra hipótesis general. Asumamos, en segundo lugar, supongamos, para que veamos una versión distinta, digamos, de una versión muy clásica que de pronto ustedes ya pueden haber revisado, supongamos entonces que P es el punto medio de la diagonal AC. Entonces, P, punto medio de la diagonal AC. Y supongamos a su vez, digamos 3, llamemos Q el punto medio, ubiquémoslo así, el punto medio de la diagonal DB. Señalemos entonces este punto. Q, punto medio para la diagonal DB. Bueno, vamos a probar, y la prueba se orienta a este sentido. Vamos a probar que P y Q son exactamente el mismo punto. Para ello, vamos entonces a destacar lo siguiente. Destaquemos estos vectores, el vector de P, y destaquemos también el vector de Q. O sea, estos dos vectores con origen común en D y con extremos en P y en Q respectivamente. Lo primero que podemos afirmar, vamos a revisar entonces el vector de P, y a la luz del teorema de la proporción, veamos entonces acá. Si P es el punto medio del segmento AC, por el teorema de la proporción podemos afirmar que el vector de P es igual a la semisuma de los vectores precisamente de A y de C respectivamente. Indiquemos esto entonces a partir de 2, del paso 2, lo tenemos entonces, lo podemos afirmar por el teorema de la proporción. Teorema de la proporción. A su vez, podemos anotar algo similar entonces para el vector de Q. Y para dq podemos entonces, de acuerdo con la hipótesis, decir que dq, por el criterio en este caso del paralelismo y de la hipótesis 3, tenemos que dq es lambda veces el vector de B, pero al ser Q el punto medio precisamente de B, ese lambda es igual a un medio, y podemos decir que este vector de Q es un medio del vector de B. Acá estamos utilizando, a partir de la hipótesis o de lo que tenemos establecido precisamente en 3, por el criterio del paralelismo. A partir de estas dos expresiones, o vamos a comparar estas dos expresiones. En este momento la primera expresión está fundamentada
o está en términos del vector de A y el vector de C. Orientemos estos vectores. Esta expresión segunda, o de la derecha acá, en la ecuación 5, este vector de B lo podemos a su vez, miremos su orientación, este vector de B lo podemos a su vez expresar como la suma de los vectores DC más CB, de acuerdo con la definición de suma. Sustituyendo directamente acá, podemos decir entonces que este vector DQ es igual a 1/2 del vector de B, pero el vector de B es igual a DC más CB. Esto es DC más CB. Definición de suma en el conjunto de los vectores geométricos, en el conjunto E3. Si comparamos ahora estas dos expresiones, podemos observar lo siguiente. Tenemos el término común, el vector DC. El vector DC en ambas. Ahora acá tenemos el vector DA y el vector CB, pero los vectores DA y CB son dos vectores iguales precisamente porque tenemos que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo y esta es una propiedad por equivalencia precisamente en el paralelogramo que ya nosotros vimos. 7. Hagamos entonces esta aclaración. El vector de A es igual al vector CB. Digámoslo así, de la hipótesis 1 por propiedad por equivalencia a nivel vectorial, equivalencia del paralelogramo. Si tenemos ese paralelogramo, entonces los vectores asociados a dos lados opuestos, respetando desde luego su sentido, son iguales. Sustituyendo en cualquiera de las dos expresiones, o bien sustituyendo en la expresión 4 o sustituyendo en la expresión 6, podemos afirmar lo siguiente. Sustituyamos finalmente en esta última. DQ es igual a 1/2. Tenemos DC más el vector CB, pero CB es igual a DA. Y tenemos entonces esta expresión por sustitución de 7 en 6. Revisando finalmente estas dos expresiones, tenemos lo siguiente. Vamos a la primera ecuación de P es igual a 1/2 de DA más DC. Y la expresión en 8, DQ es igual a 1/2 de DC más DA. Como la suma sabemos que es conmutativa, entonces 1/2 de DA más DC es igual a 1/2 de DC más DA. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Y por transitividad podemos concluir entre los pasos 4 y 8, concluimos finalmente que el vector de P es igual al vector de Q. Transitividad, como lo acabo de anotar, entre los numerales 4 y 8. Ahora, observemos muy bien estos dos vectores, los vectores de P y de Q. Primero, son dos vectores que tienen un origen común en el punto D y la igualdad de vectores nos permite afirmar que ellos tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Al tener la misma dirección, ello significa que están sobre la misma recta o en rectas paralelas. Si estuvieran como tienen un origen común, que es el punto D, no podrían estar en dos rectas distintas, porque si estuviéramos en el caso de dos rectas distintas, llegaríamos a una contradicción, puesto que tendríamos dos rectas distintas que se intersectan en un punto único, lo cual obviamente por el quinto postulado de Euclides es absurdo. Eso nos lleva necesariamente entonces a que de P y de Q tienen que ser necesariamente colineales. Ahora, si tienen el mismo sentido y son colineales, entonces los puntos P y Q tienen necesariamente que ser el mismo punto, porque de lo contrario tendríamos o bien que P está entre D y Q, en cuyo caso la magnitud de dP sería menor que la magnitud de dQ, o si Q fuera el que estuviera entre D y P, entonces en ese caso la magnitud de dQ sería menor que la magnitud de dP. Esto lo podemos afirmar precisamente en la geometría euclidiana, puesto que dados tres puntos distintos y colineales, uno y solamente uno de ellos se encuentra entre los otros dos, y por el hecho de tener entonces el mismo sentido.
Concluimos, de acuerdo con lo anterior, entonces digámoslo así, 10, que los puntos P y Q son exactamente el mismo punto, a partir de la expresión 9 por la definición de la igualdad en los vectores geométricos. Esto es la igualdad definida en el conjunto E3. De esta manera hemos querido entonces traer para ustedes un resumen de estos resultados que ustedes los han analizado, pero que queremos integrarlos y verlos como herramientas fundamentales y que están concatenadas para la solución de los problemas en la geometría euclidiana. De esta manera hemos culminado nuestro módulo 16, que es el último módulo del capítulo 4, en nuestro programa de geometría vectorial y analítica, en el programa general de UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos en una próxima ocasión.